los que mis compañeros de trabajo dicen, wow, la que no podía hablar, wow, ahora es mi manager. Actualmente estoy de la misma oficina dental que empecé. Como recepcionista, estoy como manager de la oficina dental. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Yo soy Michelle, soy de Ecuador y actualmente estoy viviendo en West Palm Beach y estoy trabajando en una clínica dental. De 0 a 10, ¿qué tanta confianza tenías para hablar inglés antes de empezar las clases? Entre cero, cero y uno, tenía mucho miedo a hablar inglés, mucho miedo. Tenía miedo porque había tenido unas malas experiencias. Por ejemplo, cuando iba a una farmacia, a un supermercado, siempre me encontraba con que no me entendían, se desesperaban y eso a mí me frustraba. Y también me encontraba con que yo sentía la energía de la otra persona y era muy, muy frustrante, muy frustrante. Intenté muchas veces antes de estudiar en English Mind. Intenté muchas veces en el college, intenté en una escuela que también daba clases privadas, pero sentía que no avanzaba, sentía que no iba enfocado a mis necesidades. Por ejemplo, una de las historias es que en ese college, cuando yo estaba hablando, él no me entendía o me decía ya sentarse, mejor no hable, o yo alzaba la mano y como no me entendía lo que yo hablaba o como yo captaba la información, él no me hacía participar. Y aparte de que en mi curso había muchos estudiantes, te voy a ser sincera, había muchos estudiantes. Y creo que lo que yo necesitaba era alguien que se enfoque en mí y algo más interactivo, porque era muy monótono. Era el libro, las clases, te vas. El libro, las clases, te vas. Sí, se burlaba mucho de a veces cómo pronunciaba las palabras. Sí, y eso es, yo creo que como estudiante, cuando se te burlan, creo que es lo peor, porque tú puedes aguantar, yo creo que tú puedes esperar que alguien se te burle, ¿verdad? Pero no alguien que esté tratando de enseñarte. Ok, so básicamente yo llegué a English My porque había conseguido una posición para un trabajo. La primera vez que fui, lastimosamente no podía comunicarme bien y me votaron. La segunda vez que fui por la oportunidad también tenía mucho miedo y mucha vergüenza de hablar en público. También tuve una mala experiencia y me votaron. So, la tercera vez me dijeron te voy a dar la oportunidad y ahí fue donde hago el contacto con English Mind, con mi profesor. Y estuve estudiando a la par. La primera vez que yo sentí y que fui a clases, me sentí con mucha confianza de saber que alguien me estaba entendiendo y que me daba esa confianza que yo necesitaba. Me gustó mucho la metodología que al principio me explicaron que iba a usar. Era como que no tenía un profesor, era más como un amigo que estaba tratando de enseñarme y dándome la mano. Una de las clases que yo recuerdo es el proyecto. Para mí era lo más duro, pero siento que es lo que más sirve. O sea, es como la recopilación de todo lo que hiciste en el mes. Me gustaron mucho que entre compañeros nos podíamos ayudar y aprender uno al otro. Poco a poco, el primer mes, me gustó mucho que mi profesor pudo identificar mis problemas que tenía al momento de comunicarme. Todos, exactamente, hasta incluso problemas que yo no sabía que tenía. Y esos irlos mejorando poquito a poquito. Fue un cambio extraordinario. O sea, el primer mes era, la primera semana era como bien calladita. A la cuarta semana con el proyecto yo ya comenzaba a hablar. O sea, yo ya estaba hablando. Es más, en el trabajo fue diferente porque fue como que algo se desbloqueó así, clic, y en el trabajo comienzo a hablar. Y o sea, fue una diferencia que todo el mundo dice, pero al mes, y todo el mundo así como que sí, o sea, sí, eso pasó, eso es real. Empiezas a hablar en el trabajo, ¿en qué otros Ujú. lugares recuerdas que tú empezaste ya a interactuar? Ahí en todos lados. Yo creo que también le hacía mucho caso a mi profesor, por ejemplo. Entonces, te voy a decir, mi profesor esta semana me enseñaba una frase, entonces yo iba practicándola en la farmacia, iba a la tienda, aunque no me pregunte, yo le preguntaba. Y al momento en mi trabajo conocí a alguien y esa frase la iba practicando. O las palabras que me iban enseñando, yo la iba poniendo en la frase como para poder. Entonces, al momento que tú hablas o tú dices tu frase, lo que te están enseñando y la otra persona te responde, ay, es lo, es lo mejor del mundo. No, antes no pedía comida e incluso, no, te voy a contar una anécdota que mi esposo me decía, no digas. Antes cuando entendía decía, yes. Mi esposo decía, ¿entendiste? Y yo, no, pero yes. Pero sí, pero ya pedía comida, ya iba por mí misma a la farmacia, ya me podía comunicar, ya te digo, en el trabajo comencé a hablar, se notó bastante la diferencia al mes, bastante. A medida que iba pasando el tiempo, iba aprendiendo muchas cosas nuevas, cosas que ni siquiera lo que yo hacía era anotar lo que escuchaba, ¿verdad?
Y entonces yo iba al siguiente día que gracias a Dios tuve un profesor súper paciente y le preguntaba, ¿qué significa esto? ¿O qué era esto? Y eso me encantaba muchísimo porque con eso me explicaban, aunque no íbamos por esa línea, pero él me explicaba y yo lo ponía en práctica. Entonces ya después pude notar que en vez de decir solo una frase, ya podía y seguir una conversación cordial, ¿verdad? So ya podíamos seguir una conversación y te voy a decir al segundo mes, no tan larga, pero podía ya comunicarme y ser algo cordial con la gente. En el trabajo sí comencé a ver muchos logros, porque acuérdate que yo empecé mi primer día de trabajo, me dijeron, ok, vamos a ver cómo vas con estudiando inglés a la par. Entonces para mí era súper importante ir manejando los dos. En mi trabajo ya comencé directamente a contestar teléfono, que para mí eso era un logro importantísimo. Jamás lo había hecho. Mira, imagínate, no podía comunicarme en persona, peor por teléfono. Entonces comencé a contactarte por teléfono, perdón, comencé a hablar con la gente por teléfono, comencé a directamente comunicarme ya frente a frente. Imagínate que comencé a aprender cómo hacer verificaciones con personas 100% nativas y yo sentía que ya ellos ya podían entenderme y podía hacerlo. Entonces yo cada día me sentía súper motivada porque veía el cambio paso a paso. Era increíble lo que estaba haciendo. Claro, al principio, es más, me dijo, ok, vas a coger clases, vamos a trabajar 2 días al principio, vamos a ver cómo te va. Pero después hasta ella se sorprendió del cambio porque me dijo, wow. Y me dio, ok, vas a trabajar los 5 días. Oh, eso para mí fue otro Ah, sí. logro. Sí. Me dijo, ok, lo estás haciendo bien. Va. Y eso fue como el primer mes de estudiar. Recuerdo que me decías que empezabas ya a hablar con personas que tenían diferentes acentos, Oh, my goodness. afroamericanos. Ya. Sí, es súper normal, ¿verdad? Encontrar que tú sepas el sonido de una palabra, ¿verdad? Pero toda la gente tiene diferente acento, ¿verdad? Al principio que te digo que yo ya podía manejar, al principio venía alguien con un acento súper diferente, súper diferente. Y yo me quedaba como que, ah, pero ya después que tú lo vas analizando, escuchando y lo más importante, que tú lo pongas en práctica, tú lo vas entendiendo. Pero sí, ese es otro reto, porque puedes ya saber todo, pero tienes que aprender a escuchar diferentes acentos de toda la gente que estamos aquí. Y por teléfono, que es más difícil. Y sí, súper difícil por teléfono, es muy, muy Es difícil. como el nivel más alto para interactuar en inglés. Exacto, entonces yo por teléfono, por ejemplo, ya hablaba con pacientes de diferentes acentos, verificaba seguros, o sea, algo que jamás lo había hecho, lo aprendí a hacer, es muy diferente. Mira, te voy a contar una anécdota que no sé si te la conté. Al principio, cuando me dijeron, bueno, tienes que verificar seguros, yo tenía mucho miedo, mucho, mucho, porque yo decía, ¿cómo voy a hablar con un representante que habla solo inglés? Entonces, cuando tú llamas, te da la opción de habla en español. Si buscas información en español, aplasta uno. Y yo sí. Entonces, al principio, mi miedo, esto te vuelve a hablar en el primer mes, ¿no? Mi miedo era como que, ok, aplasta uno. Y yo como que, ay, pero te daban las indicaciones, las instrucciones en español, pero después te pasaban al representante en inglés. El segundo mes yo era, ay, inglés, opción 2 ya. Pero todo eso te ayuda. Cada cosa para mí lo más importante es que cada cosa que tú estudies, debes ir a ponerlo en práctica. ¿Y cómo pasas de eso ya después a hacer TikTok, Oh, no. Instagram? Ok, porque estaba hablando de que en mis clases tenía proyectos que eran a través de la cámara, ¿ok? Comienza una compañera y dice, hagamos el TikTok que tú puedes. Y yo, no, no puedo, no puedo. O sea, era otra, creo que son miedos que uno tiene, pero y digo, no puedo. No, sí puedes. Ok, a ver, yo hablo con la gente, ¿qué tan difícil debe ser con la cámara? Y yo, ok, y aparte tenía la experiencia de mis proyectos. Y yo, ok, hagámoslos. Y comencé poco a poco a hacer TikToks en inglés y a perder ese miedo, pero era por la confianza que ya me daban mis clases, ya me daban mis proyectos. Comencé. Fue increíble ver por primera vez el video. Ya, yo me sentía que había hecho lo máximo. Claro, porque es que estamos hablando de De cero. cero confianza. Exacto. No te entendían en la farmacia, no te entendían esa frustración. Así A es. hacer un video que van a ver miles de personas, como tienen views de 2000 personas. Así es. Sí, era súper. Ay, no sé, para mí era un logro importantísimo. Súper importante. O sea, yo veía mi logro y todo el mundo en el trabajo me preguntaba, hey,
Y de hecho todo el mundo hasta ahora me pregunta, hey, ¿qué hiciste? Hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿cómo estás aprendiendo tan rápido inglés? Y yo, inglés mal. Hoy, ¿qué confianza tienes cuando hablas? Tengo mucha confianza. Siento que el proceso que yo viví valió mucho la pena. Pienso que tomé la mejor decisión de mi vida estudiando inglés. Pienso que la metodología que usas es muy, muy efectiva, muy puedes llegar a los estudiantes e identificar los problemas que tienes. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de mis problemas era la letra M, ¿verdad? La letra S, que yo no lo sabía, pero estaba ahí. Ahora me siento muy, muy confiada. Ya puedo hablar directamente, puedo hacer una conversación, argumentar algo ya en inglés, ¿verdad? Debatir algo. Fue súper. O sea, para mí la experiencia fue 100% que valió la pena. Y te cambió la vida. Básicamente aquí en los Estados Unidos cambió en rumbo, ¿no? Exacto, cuando te dicen que el inglés abre puertas, eso es verdad. Sí, sí, literal. Sí, te cambia, te abre muchas puertas, te permite más que nada comunicar con la gente, porque a veces cuando tratamos de no hablar por este miedo, por esta vergüenza, siento yo que la otra persona lo toma como que no somos amables, tal vez, pero no es eso, es que no nos podemos comunicar con ellos. Entonces, te permite abrir muchas puertas, te permite aprender cosas nuevas, te permite alcanzar tus objetivos en este país, que sí es posible. Actualmente estoy de la misma oficina dental que empecé como recepcionista, estoy como manager de la oficina dental. ¿Qué? Sí. Entonces, imagínate, eso para mí es un logro muy No importante, sabía eso. súper importante. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas a mí cómo te sientes, yo te digo, inmensamente feliz. Wow. Sí, ¿En súper. serio? Y todo el mundo me dice, wow, o sea, porque todo el mundo vio mi proceso, o sea, las personas que están trabajando conmigo vieron mi proceso, vieron que yo entré prácticamente en cero, vieron que yo entré que no quería contestar el teléfono, vieron que yo tenía miedo hasta, me acuerdo que mi jefe me decía, hablas muy bajito, habla más alto, pero era por ese miedo, por esa vergüenza. Y ahora yo veo hacia atrás y veo esa Michelle de atrás y veo esa Michelle de ahora y de verdad que estoy 100% agradecida y con todo lo que pasó, con todo lo que estudié, no sé, no hay palabras para explicarte lo bueno que fue tomar esas clases de inglés, lo bueno que fue que identifiquen lo que yo necesitaba y que hagan, que desbloqueen eso para yo poder hablar inglés. Wow. Súper buena. No me esperaba esa noticia. Entonces, en la oficina, cada vez que me preguntan o cada vez que dicen, hey, ella es la manager. Es más, tengo compañeras que me dicen, wow, no lo puedo creer. La que no quería hablar por teléfono, ahora es mi manager. Y yo, ahí está. Y sabes que eso me llena de mucho orgullo, porque sé que todo el esfuerzo que tú pongas ahora va a valer la pena en el futuro. Sí, porque ya te digo, yo vi el cambio en el mismo mes que estaba estudiando. Fue increíble. Y así mismo, todo lo que o sea, yo creo que también la clave es que nosotros como estudiantes pongamos también nuestro esfuerzo día a día y que luchemos por lo que queremos y que sepamos que va a tener sus frutos a futuro, ¿no? Puede ser que consigas algo mejor, puede ser que ya te comuniques, eso es un logro importantísimo en este país, ¿verdad? Eso para mí es súper importante que tú puedas comunicarte con alguien más ya en ese país, que te entiendan, es muy importante. Ya te digo, como estudiante, yo tenía trazado mi objetivo y como estudiante ponía en práctica todo lo que me enseñaba. Si mi profesor me decía, practica esta frase, pues yo iba y la practicaba. Si me decía, otra cosa, me decía, haz los deberes antes de entrar a clases. Y me acuerdo mucho. Entonces yo me levantaba. Todo el mundo sabe que yo no puedo levantarme temprano, pero tenía que levantarme antes que comiencen las clases y hacer mis deberes. Y ayudaba, o sea, son métodos, ¿verdad?, que ofreces que hace que tal vez nosotros digamos, ay, pero ¿por qué tengo que hacerlo en la mañana? No, funciona, o sea, funciona al 100%. Entonces son cosas como el video, el proyecto Grábate. Para mí todos los mecanismos que usamos durante que yo estudié, para mí son 100% valederos, o sea, funcionó a la perfección. ¿Qué le dirías tú a alguien que
que está pensando en estudiar inglés? Ok, yo le diría a los estudiantes que están pensando o a las personas que están pensando en estudiar y que sientan que ya lo intentaron todo y que no pudieron y hay personas que tienen la mentalidad que dicen, no, el inglés no es para mí y lo dejan ahí, pues no se den por vencidos, estudien, traten eh, con English Mind, ellos les va a ayudar mucho, la metodología que tienen es muy buena y pues siento que yo soy el testimonio, le digo, andando porque a mí me ayudó bastante. Es muy satisfactorio ver que algo sí funciona. Entonces, traten una vez más, no se van a arrepentir para nada y no se den por vencidos. Para esas personas que están entre English Mind y un curso, yo con mi experiencia le puedo decir que va a ser muy diferente. Te voy a poner en el college, tú tienes un número de estudiantes, vamos a decir 30, otros tienen 40 y tienes un solo profesor. Te van a enseñar el inglés, sí, pero no van a identificar tus falencias, no va a ser directamente hacia ti. O sea, es mejor estar en un grupo pequeño donde todos podemos darnos las manos y ayudarnos a entender y a que el profesor nos ayude a cómo entenderlo, que estar en un grupo donde un profesor te indica algo y ya, o sea, si lo tomaste bien y si no lo tomaste también, creo. Aparte que en esos grupos, o sea, por experiencia, como tenemos miedo al hablar inglés y hay tantas personas, no vas a alzar la mano y decir, ¿me puedes explicar otra vez? Porque eso pasa, no lo vas a hacer por vergüenza, ¿ok? Entonces, si estás en un grupo pequeño, con gente que tú sientes que son tus amigos, tú te vas a sentir confiado y ahí creo que es ahí donde comienzas a desbloquear todo ese miedo. Entonces tú dices, voy a hablar porque todos vamos con el mismo objetivo y mi profesor me va a prestar atención directamente a mí también. Creo que esa es una de las grandes diferencias que hay entre estudiar con un grupo pequeño y estudiar con un grupo grande. Los que mis compañeros de trabajo dicen, wow, la que no podía hablar, wow, ahora es mi manager. Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y yo siempre, siempre los recomiendo, en serio. Y todo el mundo, por lo menos en mi trabajo, todo el mundo sabe que English Mind eh, funciona, funciona. Así es, no, gracias a ti, en serio. Gracias por toda la paciencia que me tuviste, gracias porque para mí son gratos recuerdos, son divertidos y para mí es lo mejor que me pasó.